Jesucristo. Qué contento estamos, lo podemos decir, porque yo creo que más allá de todas las razones por qué estar contentos con nuestro Señor Jesucristo, es que por fe podemos declarar que al cielo vamos. Y esa es nuestro diario cantar, lo podemos decir. Hay unos que su diario cantar, pues no sé, lo hemos dicho, le cantan al mundo, le cantan a las riquezas, le cantan a los carros. Otros su diario cantar pues son las quejas, son los problemas. Y los hijos del Señor, hermano, la parte más bonita es que a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las enfermedades, a pesar de las escaseces, cantamos que al cielo vamos, y esa es nuestra confianza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo en lo personal, otra vez les compartía, sí me quedé meditando, me impactaron las palabras de un hombre de Dios allá en Guamúchil, en el concilio, un pastor que pues muchos años no estaba entre los hermanos, ya un pastor grande de edad, de mucha trayectoria en la Universal, y el hermano fue a despedirse de los pastores, no porque se iba a morir, sino fue a despedirse porque ya no, pues sus fuerzas, su físico ya no le da lo mismo, los viajes se le hace muy difícil. Y cuando él se paraba enfermo, el hermano lo tenían que llevar, dijo: yo no le pido al Señor que me sane, yo le pido al Señor que me dé la fuerza para sobrellevar la enfermedad. Si Él quiere que esté enfermo, es porque así lo quiere Él, porque si Él no lo quisiera, yo no estuviera enfermo, únicamente le pido fuerzas. Y nos dijo a todos: vamos a orar, quiero que oren por mí, pero no le pidan al Señor que me sane. Yo me quedé así como que wow, qué fe tan grande de ese hombre. Dijo: pidan al Señor que me dé las fuerzas necesarias para sobresalir en la enfermedad. Hermano, vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor, como pues siempre agradeciéndole estas preciosas oportunidades, que solamente aquellos que sabemos disfrutarlas podemos irnos contentos y decir que en realidad son oportunidades, y en verdad es un privilegio poder estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El día pues tiene sus horas, transcurre el día y queremos venir delante de la presencia del Señor. Algunos nos sentimos cansados, enfermos, no sé, con ciertas cositas, y cuando venimos delante del Señor pues nos vamos con nuevas fuerzas. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Números, capítulo número 21, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Números 21. Vamos a considerar pues algo importante desde el versículo número 1. En esta tarde, hermano, quisiera hablarle un poquito acerca de lo que es el desánimo y sus razones. A veces nos preguntamos por qué viene desánimo en la vida del creyente. El hermano Rubén nos dice, gracias a Dios, que pues él en lo personal se ha molestado, se ha sentido triste, pero dice: nunca me ha venido un desánimo. Eso nos comenta nuestro hermano, y Dios lo bendiga mucho. Y yo creo que todos deberíamos de tener la misma experiencia. Y sí hay desánimo en la vida del creyente. De repente nos sentimos pues decaídos, de repente nos sentimos pues que viene un desmoronamiento en la vida de nosotros, hay desaliento. No tenemos la misma emoción, la misma emotividad, pues aquella con la que empezamos de un principio. Yo lo he mencionado, habemos dos tipos de cristianos. Habemos cristianos que en un principio de nuestra conversión empezamos con todas las ganas, con todo el ánimo, luego vinieron problemas, luego vinieron las luchas, las pruebas por parte del enemigo, porque el enemigo observa cuando un cristiano pues ha entregado con todas sus fuerzas, con todas sus ganas, ama al Señor, y pues claro que la lucha tiene que venir con más fuerza por parte de nuestro adversario. Habemos otros cristianos pues que nunca hemos tenido ánimo en nuestra vida cristiana, que desde que empezamos pues empezamos sin fuerza, desalentados, y este sentimiento, hermano, de decaimiento, falta de ilusión, falta de compromiso, falta de sazón, lo podemos decir, porque eso es el desánimo. Este sentimiento, hermano, nos paraliza a nosotros por completo como cristianos. Algunos tenemos ciertos sentimientos encontrados, ciertas incertidumbres, no servimos al Señor como deberíamos estar sirviendo, perdemos nuestras facultades emocionales, nuestras facultades morales, y sobre todo nuestras facultades espirituales, porque nosotros como cristianos pues Dios nos ha delegado ciertas facultades espirituales, emocionales, incluso hasta físicas, y cuando sentimos ese desánimo pues hay una flojera, no hay ganas, no hay fuerza. Sentimos que las cosas no van funcionando bien y no hacemos nada por levantarnos, por vencer el desfallecimiento. Y quisiera considerar, hermano, en esta tarde cuáles son esas razones por las cuales nosotros como cristianos a veces podemos caer en un desánimo o en un desaliento.
Le mencionaba algunos significados que arrojan los diccionarios seculares: la falta de ilusión, el decaimiento, el desaliento, desmoronamiento, perdón. Y hay un diccionario ya bíblico que dice: el desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Cuando nos desanimamos, tendemos a aislarnos y ser negativos frente a la familia o frente a los amigos. No sé si usted ha estado en esta experiencia, ¿verdad? Cuando viene un desánimo hay cierta negatividad, no tenemos la misma relación con Dios, no tenemos la misma relación con los cristianos, incluso merma nuestra relación con nuestros familiares. Y el escritor de este diccionario dice que es una de las estrategias más peligrosas de nuestro adversario. Yo voy a preguntar: ¿cuántos han sufrido un desánimo? ¿Cuántos están pasando por un desánimo? Yo creo que estamos pasando por un desánimo, ciertos hermanos hemos pasado por desánimos, lo estoy mencionando, qué bueno. Ojalá no estemos pasando por desánimos espirituales, pero sí podemos estar pasando por desánimos emocionales. Estamos pasando a lo mejor por desánimos, ¿cómo le podemos decir? Físicos, no sé, ciertas facultades que nos roba el enemigo. Pero siendo realistas, también nosotros como cristianos pasamos por desánimos espirituales, ¿va? De repente pasamos por valles de desesperación, por valles de soledad, por valles de incertidumbre. Y lo más importante, hermano, que quiero resaltar, bueno, ¿qué hacer frente a los desánimos? Vamos a considerar, número uno, estas razones aparentes por qué existe desánimo en el pueblo del Dios. Quisiera considerar 5 importantes. La primera es la dureza del camino o la dureza del caminar. Fíjese, Números 21, versículo número 1, cuando lo tenga puede glorificar al Rey. Gloria a Dios, dice así en el nombre de Jesucristo. Y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto al Señor y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y el Señor escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólos a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y partieron del monte de Hor camino del mar Bermejo para rodear la tierra de Om, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Bueno, la experiencia, hermano, que estaba pasando al pueblo de Israel, número uno, acababan de sepultar a Aarón antes de entrar en esta pelea con los cananeos, con el rey de Arad, perdón. Sepultan a Aarón, vienen, Aarón era el sacerdote, tenían ciertos años ya de convivir, ciertos años de relación con su sacerdote, vienen caminando por el desierto, y dice que cuando este rey se da cuenta que va de camino a Israel, los combate a ellos y toma de ellos presa. Entonces, cuando ve el pueblo de Israel esta situación, ciertamente claman al Señor, ciertamente buscan la providencia divina, el socorro por parte del Señor. El Señor los escucha y dice que destruye a sus adversarios. Cuando nosotros vemos estos versículos, pues parece que todo pasa, ¿va? Los sucesos pasan rápidamente, pero yo puedo imaginarme, hermano, que una guerra era duradera. Procesos del pueblo de Israel en los cuales tenían que pelear, a veces eran derrotados por su desobediencia, a veces eran llevados por presa, pero la mayoría de las veces el Señor se levantaba por ellos y ellos destruían y tomaban las ciudades que el Señor les había prometido. Pero estas batallas, hermano, estas luchas, pues ciertamente dejaban huella, ciertamente traían cansancio, ciertamente traían una cierta fatiga. Llegó el momento en que el pueblo de Israel dice que su ánimo se abatió y habló en contra de Dios y en contra de sus líderes. Yo le mencionaba, una de las principales razones es que el camino del cristiano, hermano, es duro.
El camino del cristiano, aunque es un camino de privilegios, es un camino bien hermoso, es un camino que vale la pena caminar, pero ciertamente no es fácil, porque si no todo el mundo sería cristiano, a todo el mundo alcanzaría así fácil la salvación. ¿Por qué le menciono que no es fácil? Alguien puede decir, caray, pues me estás invitando, ¿verdad?, a conocer la verdad y me estás poniendo promesas, algo muy bonito, pero a su vez se nos menciona que no es fácil. No es fácil, hermano, porque cuando nosotros no servíamos al Señor, no estábamos en una lucha, nosotros estábamos derrotados. Cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza, no teníamos nada que nos normara nuestra conducta, vivíamos como nosotros queríamos. Nuestros enemigos, hablando de los demonios, tenían el pie sobre nuestra cerviz, sobre nuestro cuello. Es más, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Cuando nosotros decidimos servir a nuestro Señor Jesucristo, decidimos entregarnos en alma, en espíritu, en cuerpo, pues se vive como que una vida complicada para esta carne, una vida en la cual pues no cabe la mentira, no cabe la arrogancia, no cabe la soberbia, no cabe el pecado. Es una vida en la cual tenemos que empezar a batallar, empezar a combatir contra los demonios, empezar a combatir con nuestras concupiscencias, empezar a combatir con todos los deseos carnales. Y ciertamente cuando no tomamos las cosas en realidad, cuando no nos ponemos en la postura de un soldado del Señor Jesucristo, se van a abatir nuestros ánimos. Nuestro adversario, hermano, y la palabra del Señor lo dice, constantemente está arrojando dardos de fuego. Si no sabemos combatir, si no entendemos que en realidad no es una batalla que nos pertenece directamente a nosotros, sino que nosotros como parte del pueblo de Dios, como personas que portamos el Espíritu del Señor, debemos de tener la capacidad para combatir tanto con las fuerzas espirituales, pero también combatir contra nuestros deseos carnales. Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a ver un poquito duro el camino, el lunes se nos hablaba cómo de repente entre hermanos podemos tener ciertas contiendas, podemos ser dañados, podemos ser heridos. Cuando no sabemos combatir contra las malicias espirituales, empezamos a no perdonar, empezamos a aislarnos, empezamos a ver diferente la obra del Señor. Ya no es la obra aquella que al principio la veíamos con una claridad espiritual, con un amor desde lo más profundo de nuestro corazón. Ya no es la misma. Empieza a cambiar nuestra perspectiva y luego viene de repente ¿cómo le podemos llamar? Viene la amargura, viene el descontento, vienen ciertas cosas, hermano, y hablamos en contra del Señor, pero también hablamos en contra de nuestros líderes. Cuando no sabemos sobrellevar la dureza de nuestro diario caminar, ¿verdad?, que todas estas cosas que nos impiden, todas estas vallas, lo hemos dicho, que tenemos que brincar todos los obstáculos, debemos de saber, hermano, ahorita a ver si alcanzamos a ver cómo debemos de vencer todos esos obstáculos que vienen a nuestra vida diaria. Entonces, esta es una de las razones aparentes, hermano, la dureza en nuestro camino. No una dureza así que diga usted, está pesado ser cristiano. No, es bien bonito ser cristiano. El problema es, hermano, que a veces nosotros tratamos de ser cristianos viviendo en nuestra carne. Ahí es cuando se nos hace pesado ser cristianos. Cuando somos cristianos y dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, cuando somos cristianos y tratamos de ver todas las cosas desde el ángulo espiritual, y digo tratamos porque es imposible, únicamente el Señor Jesucristo es aquel que no conoció pecado, aquel que fue hallado únicamente perfecto, pero nosotros, hermano, todas las cosas tenemos que pasarlas por el filtro espiritual. Todas las cosas se nos mencionaba, todo pensamiento tenemos que llevarlo cautivo a la presencia de Dios. Cuando vivimos el cristianismo, en realidad, hermano, viviendo espiritualmente es algo tan bonito y tan satisfactorio. Cuando vivimos en nuestra carne, cuando queremos servir en nuestra carne, cuando adquirimos un compromiso o un ministerio en nuestra carne, ¿cómo se nos hace pesado llevarlo? ¿Cómo se nos hace pesado jalarlo? Empiezan a venir comentarios como lo hizo el pueblo de Israel, y es que otra vez, y es que ¿para qué tanto culto? Y es que ¿por qué se juntan tanto? Y es que ¿por qué tan temprano? Y es que ¿por qué salen tarde? Ese pensamiento, hermano, lo tiene el mundo. Pero lo más, ¿cómo le podemos decir? Lo más difícil de creer, válgame, o lo más incongruente, lo podemos decir, es cuando un cristiano piensa de esa manera. Así tenemos que frenar un poquito y algo está pasando en nuestra vida.
Hablando un poquito de la dificultad en nuestras tareas, en nuestros compromisos, miren, Nehemías capítulo número 4. Nehemías capítulo número 4, va, otra razón por la cual viene el desánimo, pues es la dificultad de nuestras tareas, nuestros compromisos, nuestras obligaciones que adquirimos frente de la presencia del Señor. De repente se nos hacen difícil, ¿verdad? Empezamos a quedar mal, empezamos a batallar un poquito. Y digo empezamos porque no es fácil, no crea que ser responsable es algo fácil. No, es difícil. A veces uno quiere descansar, a veces uno quiere hacer cosas con la familia, a veces quiere uno, no sé, vacaciones, pero mientras no estén en la voluntad del Señor, uno se tiene que esperar. Nehemías 4, versículo número 6. Vamos a leer algunos versículos. Nehemías 4, 6. Usted conoce la historia, va, como pues allá la restauración de los muros de Jerusalén. Vamos a leer únicamente nosotros desde el versículo 6. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para obrar. Mas aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse mucho y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Bueno, me voy a detener aquí un poquito, ahorita quisiera seguir leyendo. Número 1, cuando el pueblo de Israel empieza a levantar los muros, ¿verdad? Aquellos líderes que levantó el Señor, a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel, cuando el enemigo, Sanbalat, un tipo del demonio, se fija que Jerusalén está siendo cercada, que Jerusalén está siendo fortalecida, inmediatamente no se queda con los brazos cruzados, sino que empieza a, ¿cómo le podemos decir?, a conspirar, empieza a hablar en contra, cómo derribar aquellos muros de Jerusalén. Tipificando ya en lo espiritual, hermano, la palabra del Señor dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esos muros, o ese muro que está entre nosotros y nuestro adversario, se llama Jesucristo. Cuando nosotros ponemos a Dios por nuestra fortaleza, porque hay gente que su fortaleza es su cuerpo físico, hay gente que su fortaleza son las riquezas, que confían en su capacidad intelectual, en su capacidad física, en su capacidad económica. Cuando el pueblo del Señor confía en nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nuestros adversarios se levantan a tratar de hacernos guerra. Fue tanto el trabajo, hermano, y eso debe de estar en nuestras conciencias, que nosotros, para que nuestros enemigos no nos hagan daño, hermano, tenemos que estar velando y orando. Tenemos que mantenernos despiertos. Dice que oraron a Dios, dice, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Quiere decir que ellos estaban turnando y siempre estaban velando. Qué importante, hermano, es que nosotros como congregación tengamos nuestras bodegas, lo podemos decir, de aceite, velando y orando. Vean, en el tiempo de la oración, estar asistiendo, estar despiertos, estar viendo que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice que, dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores. En el hebreo es sabal, esa palabra, o sea, la fuerza de los fuertes, de los que soportan, de los que sufren y de los que trabajan, se han enflaquecido. Fíjese cómo trabaja el enemigo. Cuando uno muestra diligencia, cuando uno muestra fuerza, cuando uno soporta, cuando uno sufre o cuando uno trabaja en la obra del Señor, son los que están sosteniendo el peso, somos los que están o son los que están llevando, otra pila, Juan, por favor, adelante la carga de la obra del Señor. El enemigo inmediatamente los quiere derribar. Déjeme cambiar.
Gloria a Dios. Entonces mencionaba que cuando se trabaja, hermano, que cuando se sufre, que cuando se soporta, no únicamente decir, es que yo sufro mucho en calidad de víctima, sino soportar las afrentas, soportar el trabajo, soportar las injurias, entendiendo, hermano, que en la obra del Señor, tanto como hay fuertes, también hay débiles. Si los fuertes no soportan la debilidad, si los fuertes se doblegan, si los fuertes enflaquecen, inmediatamente el muro va a ser derribado y el enemigo va a venir y va a tomarnos por presa. Y vamos a ver ahorita, hermano, cómo aún nuestras familias son llevadas tras de nosotros por no saber cercarnos, por no saber trabajar, por no saber soportar y por no saber adquirir fuerzas espirituales para salir adelante. Dice el versículo número 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mira, hermano, el enemigo va más allá de dividir el pueblo del Señor. El enemigo va más allá de confundir al pueblo del Señor. El enemigo va más allá de ver a gente pecar. El enemigo lo que quiere es hacer cesar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros no trabajamos, cuando nosotros no evangelizamos, cuando nosotros nos hemos cerrado en una atmósfera que lo podemos decir, mi casa, trabajo mi casa, a la iglesia y llego apenas y me voy de malas o no quiero ir. De esta manera, hermano, tarde o temprano, ¿cómo se va a reproducir la iglesia del Señor? ¿Cómo va a crecer la iglesia del Señor cuando nosotros no estamos conscientes que el enemigo no únicamente nos quiere ver perdidos a nosotros, sino que quiere hacer cesar la obra del Señor? Y déjeme decirle una cosa y que el enemigo me oiga, no va a poder, porque el día que nosotros no hablemos, dice que aún las piedras tienen que hablar. Pero para que usted sepa, hermano, que el enemigo está trabajando en serio, quiere hacer cesar la obra del Señor. ¿Cuántas personas manipuladas por el enemigo no han dejado cierta congregación y cuando se van dice, al rato esa congregación va a cerrar? Al rato esa congregación tiene que desaparecer porque no está el Señor en ella. No es la persona, sino es el enemigo. Y la forma en que trabaja el enemigo dice que una casa dividida no permanece. En lugar de dividirnos, en lugar de estar separados, en lugar de estar aislados, en lugar de estar hablando de mi hermano, tenemos que cerrar filas y estar unidos, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a nosotros, como también Cristo nos perdonó. Sigue leyendo. Sucedió empero que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas o por vuestras moradas. Cuando nos gana el sentimiento, hermano, ¿verdad que no pensamos en nuestros hijos? Cuando nos gana el sentimiento, ¿verdad que no pensamos por vuestros hermanos? Únicamente pensamos por nosotros. Y no nos importa a quién nos estemos llevando entre las patas, podemos decir, válgame la expresión. No nos importa el entorno que gira entre nosotros. Nos sentimos, nos vamos al mundo y mi familia se destruye porque no estoy velando y porque no estoy orando. Deben de haber turnos, esto nos da a entender la palabra del Señor, y siempre están los mismos en la oración. ¿Qué pasa si esos un día que Dios no quiera llegan a desfallecer? No llegan a estar. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que les llega el beneficio por parte de nuestros hermanos que oran por nosotros? ¿Quién va a velar? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a estar alerta con la espada? ¿Quién va a estar tocando trompeta? ¿Quién va a estar alertando al pueblo que el enemigo está cerca, que el enemigo está al alba?
Debemos de estar turneándonos, hermano, y debemos de estar pidiendo los unos por los otros, y no nomás por nosotros, no nomás vernos a nosotros, sino ver a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas y aún nuestras propias casas, nuestras propias familias. Otra de las cosas que nos quitan el ánimo es la prosperidad de los malos. Mire, Salmo número 73. Hay cristianos que a veces queremos tener carros del año, hay cristianos que sí predican eso, o predicadores, válgame la redundancia, que predican que pues, los cristianos debemos de estar bien bendecidos. Y la bendición del Señor dice que no, que es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. La bendición del Señor, hermano, va más allá de números, va más allá de billetes. La bendición del Señor es otra cosa. Entonces hay cristianos que se han metido de lleno al trabajo material, hay cristianos que se han afanado por completo, que llega el enemigo y ahoga la palabra del Señor, llega el enemigo y le quita lo que el Señor le planta en su corazón, las riquezas, le quitan lo que el Señor pone en su corazón, porque hay prosperidad de los malos, ¿verdad? Hay prosperidad de gente que no conoce al Señor y pues a veces los volteamos a ver y decimos, ¿por qué ellos sí están prósperos y nosotros no? Una hermana una vez mencionaba, es que nosotros como cristianos no tenemos ni profesionistas, no tenemos superación. Empezaba como que a renegar, y se metieron tanto a lo material que al último terminaron desviándose. Entonces, qué importante es entender cuál es la bendición del Señor. Salmo 73:1 dice, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Mas yo, escribiendo aquí el salmista, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí el salmista dice, por poco. Casi caigo, casi se resbalan mis pies. ¿Por qué? Porque ciertamente tuve envidia de los insensatos. Vemos cristianos que tiene, yo quiero tener. Ok, pero a él le ha costado incluso su familia, ¿verdad? Porque hay matrimonios que trabaja el hombre, trabaja y al último pierde la familia porque nunca los ve. Y ciertamente tiene, económicamente hablando, tiene una vida establecida, hermano. Nosotros no debe de ser así. Debemos de tener bien claras nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Qué es lo que debo de empezar o principalmente buscar? Eso lo tenemos que tener bien definido, eso lo debemos de tener bien claro. Cuando no tenemos definida nuestra vida, cuando no tenemos definidas nuestras prioridades, cuando no sabemos dónde estamos plantados y cuando una persona no sabe dónde está, no sabe a dónde conducirse. Cuando tenemos definido nuestro lugar, cuando sabemos nuestra posición, entonces sabemos a dónde vamos. Cuando no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, y empieza a describir el destino de los malos, empieza a describir la suerte de ellos, pero ya dice el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fíjese la conciencia de un hijo de Dios. Aún si su carne o aún su corazón, literalmente hablando, desfallecen, dice, pero mi porción es Dios para siempre. Eso es lo que me corresponde, eso es lo que me toca. Aunque los impíos, ellos prosperen, aunque las personas que andan en lo malo tengan mejor cosas que yo, mejor carro, mejor casa, mejor posición social. De todos modos, hermano, ellos no tienen a Dios por su fortaleza, ellos no tienen la salvación, ellos no tienen garantizada la vida eterna. Al contrario, dice la palabra del Señor que es imposible que entre un rico en el reino de los cielos. Entonces, por eso es necesario que no seamos ricos, porque si somos ricos, pues es difícil que entremos en el reino de los cielos. Otra razón, a veces como que lo que nosotros pedimos, lo que deseamos, tarda en llegar. Por ejemplo, la salvación de nuestros familiares, la sanidad de nuestros familiares, la sanidad personal. A veces, ¿por qué no sano? ¿Por qué no sano? ¿Por qué no sana mi hijo? ¿Por qué mi pariente está pasando por esta necesidad? ¿Por qué estoy envuelto en este problema y estoy en las cosas del Señor, pero no salgo de esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y viene también un desánimo. Mire, Proverbios capítulo número 13. Proverbios capítulo número 13, versículo número 12.
Gloria a Dios. Proverbios 13:12 va, a veces hay demora en alcanzar nuestros deseos, nuestras peticiones, demoran. Podemos ver al justo Job, dice la palabra de Dios, alrededor de 40 años vivió afligido, perdió su hacienda, perdió su familia, perdió todo lo que tenía, luego le viene una enfermedad y alrededor de 40 años él estuvo afligido. Y cuando pasan, fíjese, 40 años, a veces no sé cuánto tiempo hemos pasado por valles de aflicción, por, ¿cómo le podemos decir? No sé, depresiones, problemas espirituales, problemas morales, 1 año, 2 años, 3 años, y perdemos la confianza en el Señor, ya no ponemos la misma diligencia en las cosas de Dios, ya no prestamos, es más, ya no creemos a la palabra del Señor. Cuando usted empieza a decepcionarse, porque somos nosotros los que nos decepcionamos, Dios no nos decepciona. Cuando empiezan nuestras famosas depresiones, cuando empiezan nuestras famosas enfermedades en nuestro corazón, ni la palabra del Señor nos restaura. Ya empieza la palabra del Señor a hacérsenos gravosa y empieza el predicador y automáticamente hay algo que por dentro nos dice, no es cierto, y no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Nos bloqueamos, nos aislamos. Y debe de pasar, hermano, cierto tiempo dentro de la voluntad del Señor para que el Señor traiga la respuesta. Mire, dice el versículo número 12: la esperanza que se prolonga es tormento del corazón, mas árbol de vida es el deseo cumplido. A veces tenemos peticiones en la presencia del Señor y hay una demora tocante a la respuesta y ciertamente hay un tormento en nuestro corazón. Pero dice que es árbol de vida el deseo cumplido. Qué bonito cuando viene ya la respuesta por parte del Señor, una respuesta que estuvimos esperando por años, por meses, por días, no sé, a lo mejor ya ni nos acordábamos de esa necesidad y de repente viene el cumplimiento de nuestro deseo y dice que es como un árbol de vida para todos aquellos que esperamos con paciencia la respuesta del Señor. Algo bien importante, hermano, quisiera a lo mejor tratar de abundar un poquito más en esto, por lo cual viene un desánimo en la vida del creyente, es convivir con personas desanimadas. Cuando convivimos con personas enfermas, cuando convivimos con personas desanimadas, cuando convivimos con personas contrarias, con personas rebeldes, con personas insensatas, con personas necias, eso se nos pega. Es necesario que oremos por esas personas, es necesario que atendamos a esas personas, que aconsejemos a esas personas, pero también es necesario que cerremos la puerta de nuestro corazón y cerremos la puerta de nuestros oídos tocante a las personas desanimadas. Mire, Números 14, aquí lo vamos a ver, un ejemplo bíblico. Números 14, el desánimo es como una enfermedad, o es una enfermedad, hermano. Cuando nosotros andamos enfermos, simplemente los niños cuando traen la varicela, una enfermedad difícil, y conviven con otros niños, ¿verdad que se les pega? Automáticamente se les pega. ¿Por qué? Porque los niños no tenían las suficientes defensas, estuvieron conviviendo un tiempo determinado y esa enfermedad la obtuvieron. Cuando no tenemos las suficientes defensas espirituales, cuando no tenemos, ¿verdad? ¿Cómo le podemos decir? Esa cobertura espiritual, las enfermedades espirituales, los desalientos, los desánimos también se nos pegan. Mire, Números 14:1 dice: entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquillos sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No nos sería mejor volvernos al mundo? ¿No nos sería mejor estar en el mundo, estar allá? No queremos saber nada del Señor. Fíjese la pregunta que hacían ellos. Y decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Siempre tiene que salir el puya, siempre tiene que salir la persona negativa que no contenta con estar contraria al ministerio, tienen que enfermar también a demás personas.
no contenta con estar ella pasando por un valle de desesperación, por un valle de desaliento, no se queda contenta esa persona y busca cómo contagiar a las demás personas. Sigue diciendo: entonces Moisés y Aarón, fíjese, aún los líderes, cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Me gustaría, hermano, que usted leyera todo este capítulo en su casa. Dice la palabra del Señor que el Señor se airó, que el Señor se enojó y le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Te voy a quitar todo este pueblo y te voy a dar en realidad un pueblo entendido, un pueblo grande. Entonces, como siempre, Moisés metiendo las manos por el pueblo dice: no, Señor, espérate poquito, mira, tú nos sacaste de Egipto con mano fuerte, con señales, con milagros. ¿Qué va a decir la gente? Que nos ha sacado para que desfallezcamos en el desierto. Y le dice el Señor: mira, ok, tienes razón, por tu causa no los voy a quitar, pero ¿sabes qué? Todos ellos van a quedar muertos en el desierto. Pero hay dos personas, le dijo el Señor a Moisés, que tienen un espíritu diferente, que es Josué y es Caleb. Ellos van a heredar la tierra. Estas personas que no tienen ese espíritu apático, esas personas que no tienen ese espíritu desanimado, este espíritu contrario, estas personas tienen un espíritu de ánimo, tienen un espíritu diferente. Y ellos y los chiquitos que estos otros dijeron que iban a ser por presa, ellos van a heredar la tierra. Y le dice el Señor a Moisés: es más, sabes que ni tú vas a heredar la tierra. Fíjese el sacrificio de un líder, hermano, el sacrificio de Moisés. Vio la tierra de lejos de Canaán, no entró a la tierra de Canaán nomás por haber metido las manos por el pueblo. Un pueblo rebelde, un pueblo quejoso, un pueblo que no entendía ni con nada. Con nada el Señor les hacía milagros, el Señor les decía tantas cosas que hoy en día quisiéramos ver. Ni aún así entendió el pueblo. Aún así se quejaron, aún así se desanimaron, aún así hicieron un grupo. Dice que uno al otro le decía: pues es que vamos a hacer un líder y que nos regrese mejor a Egipto. Estábamos mejor en Egipto. ¿En qué cabeza, hermano, puede caber que se vive mejor viviendo una vida de esclavo? Ellos eran libres, no entendían el propósito del Señor, no entendieron los tiempos perfectos del Señor, renegaron y todos ellos perecieron en el desierto. Este mundo, hermano, es un desierto. Los hermanos que tienen años en la vida cristiana, ellos pueden dar testimonio cuántos cristianos no han perecido en el desierto. ¿Cuántos cristianos no se han quedado en el intento únicamente por quejarse, únicamente por no confiar en el Señor, únicamente porque el desaliento, porque el desánimo los ha hecho a un lado y no han reconocido que se necesita ayuda y se quedan en el desierto? Otros cristianos se han levantado en contra de sus líderes, otros cristianos están en el valle de la rebeldía también. Y así podemos hablar de muchos ejemplos no gratos en la vida cristiana, pero todos ellos, hermanos, se han quedado postrados en el desierto. Pero la diferencia entre un cristiano que ha permanecido y otro es que tienen un espíritu diferente. El espíritu de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, un espíritu que nos da valentía, un espíritu que nos da seguridad, un espíritu que nos impulsa. A pesar de las cosas contrarias, a pesar, dice que ellos vieron gigantes. Y dice que Josué y Caleb dijeron: bueno, está bien, son gigantes, pero el Señor nos los va a entregar en nuestra mano. La diferencia entre ellos y nosotros es que el Señor está con nosotros. Y es que el Señor va a pelear con nosotros. Y dice que no creyeron. No, dijeron: aunque el Señor esté por nosotros, son más poderosos esos gigantes. Hay un gigante que se llama Diablo y Satanás y tiene poder, pero no es todopoderoso. Y el poderoso o el todopoderoso está de nuestro lado, vive en nosotros. Él nos da la fuerza, Él nos da la seguridad, Él nos da el ánimo para todos aquellos que lo queremos. Que Dios lo bendiga mucho, hermano, que Dios lo guarde. Oremos los unos por los otros. Quisiera que, si es posible, en su casa lea todo este capítulo
el capítulo número 14, va a ver la actitud de un pueblo que se quedó en el desierto postrado únicamente por estar enfermo, por envenenar a sus compañeros, y ahí quedaron todos tirados. Esas son razones, hermano, aparentes por la cual viene el desánimo a la vida de nosotros como cristianos. Sigamos adelante, empujémonos los unos por los otros, oremos los unos por los otros, cerremos filas al enemigo, que no nos haga daño, que no haga grietas en la congregación, y verá que vamos a salir adelante, y un día todos juntos nos vamos a ver allá en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya.